Hoy 2 de mayo del año 2024 concluye el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia y se fija una lectura de la sentencia para el 29 de agosto. Esto es lo que está informando la agencia EFE, de que al final va a ser el 29 de agosto cuando se va a dar un veredicto. Ese juicio contra Sancho, que estaba acusado de crimen premeditado de Edu Arrieta, concluía después de varias semanas del mismo. Esta última vista de juicio que concluía este jueves alrededor de las 11 horas local en Tailandia, en ese tribunal de Koh Samui, un día antes de esta fecha inicialmente prevista para el fin del proceso, que se había celebrado a puerta cerrada desde el pasado 9 de abril. El juez, que no se sabe y que es confidencial su identidad, fijó una fecha de lectura de la sentencia completa para el 29 de agosto a las 10 de la mañana. Esto, si bien inicialmente el magistrado había dado un mes para que las partes presentaran a partir de ahora unos alegatos finales por escrito, la defensa pidió ampliar este plazo a 2 meses porque tienen que traducirlo, lo que había autorizado el magistrado, y retrasado la lectura de la sentencia. Sabemos que en la vista de hoy Daniel Sancho ha hecho un alegato final, cerca de unos 45 minutos, que había solicitado él mismo. A este juicio, que se ha celebrado en medio de una enorme atención mediática, sobre todo en los medios españoles, y que ha contado con un total de 12 sesiones y alrededor de 35 testigos, aunque realmente se pensaba que iban a ser más sesiones, que iba a acabar el 3 de mayo, que sería viernes, o sea, mañana, pero ha acabado ya el 2 con ese alegato final de Daniel Sancho. La fiscalía ha tratado de demostrar durante el juicio que Sancho acabó de manera premeditada con Arrieta el pasado 2 de agosto en esa isla de Koh Phangan, pero la defensa evidentemente ha tratado de decir que no había sido premeditado. Es que al español se le acusa de ocultación del cuerpo por el descuartizamiento de Arrieta, cuyos restos habían sido esparcidos por distintos lugares de la isla, pero también de la destrucción de documentación ajena por ese pasaporte del colombiano. También Rodolfo Sancho se mostraba cabreado con alguna de las últimas noticias, diciendo que no había dado el pésame a los Arrieta, y sentenciaba que quería comentar una cosa y decía a toda esa gente que estaba diciendo que Rodolfo que no era humano, ¿no? Decían, es inhumano, ¿no? Y que nunca había dicho nada de que se sentía por la familia de Arrieta, que no había presentado sus condolencias, etc. Pues Rodolfo Sancho parece que habló para este medio diciendo que es una absoluta mentira. Esto subrayaba Rodolfo Sancho, y dice: lo primero que hice cuando saltó todo esto fue efectivamente eso, y la gente que lo sabe, y los que no se han informado bien. Lo que está diciendo aquí Rodolfo Sancho básicamente es que sí habría dado sus condolencias a la familia Arrieta. De hecho, me parece que fue prácticamente lo primero que salió, la primera carta que salió habría sido eso que está comentando en estas noticias, y que habría comentado ayer, porque había salido una carta. Yo recuerdo esa carta que luego en Mañaneros me parece que la entrevista con Darling decía: no, pero yo no sabía que era él, porque pensaba que era una persona desconocida y demás. Y ahí tenía esa carta de Rodolfo Sancho que había salido ya hace un tiempo. Día. Esperamos que salga la verdad, como siempre. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué esperáis de terminado ya? Sí, ¿Cómo ha ha ido el terminado. alegato final que ya de Daniel? Eso se lo debéis de preguntar a su padre. No sé por qué hay gente que está diciendo que soy inhumano, que nunca he dicho que sentía nada por la familia, que no he presentado mis condolencias. Es una absoluta mentira. Parece que queda visto para sentencia este juicio por ese último alegato de Daniel Sancho, acogiéndose a último derecho de palabra. Sancho volvía a cargar contra la policía tailandesa, que consideraba que él había tendido una trampa. Insistía, por tanto, en que no hubo premeditación y ni siquiera un crimen, ya que según él golpeó a Arrieta en defensa propia y solo habría reconocido haber descuartizado y desperdigado el cuerpo de su amigo. Para ello había utilizado, como es sabido, algunos instrumentos tales como un serrucho que había comprado previamente, según él, con la intención de cortar cocos. Incluso es que, para probarlo, la defensa del joven había convocado esta mañana
a un chef tailandés dispuesto a demostrar que ese serrucho formaba parte del arsenal de cocina en Tailandia. Esto para cocinas o gastronomías exóticas, algo que era complicado de demostrar para el tribunal supuestamente. Aún así es otro testigo más que se ha caído, porque no le han dado ni siquiera la oportunidad, ni siquiera de intentar demostrar esto, ya que el propietario de este restaurante no se le permitió acudir al tribunal, así como otras muchas personas o testigos que estaban convocados por la defensa y que finalmente no han dado sus alegatos. Yo aquí me pregunto qué es realmente lo que ha pasado, porque de la defensa ha habido muy pocos testigos al final. Aún así, la fiscalía y la coacusación han reconocido la dificultad para demostrar la premeditación en este juicio al español Daniel Sancho por el crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Sabíamos que el otro día el fiscal había dicho que lo había dado todo en el caso y que estaba totalmente satisfecho. Todo esto en declaraciones para la agencia EFE hace unos días, y en ese momento también lo dijo, que estaba bastante complicado demostrar la premeditación. O sea, que puede ser premeditado o no, porque ese es el camino de la investigación para llegar a una premeditación, que sería bastante complicado, no solo en este caso, sino en todos los de crimen premeditado en general, que tienen que darse las circunstancias y las pruebas clave para ello. Entonces, la policía tailandesa ha hecho un buen trabajo, así que la policía tailandesa habría hecho un buen trabajo, según esto y supuestamente, en cuanto a coger al culpable o al supuesto culpable, que en este caso sería Daniel Sancho, y rápidamente demostrar que había sido él, etc. Pero les faltó ese punto para llegar a demostrar esa premeditación por muchas de esas pruebas, algunas al parecer manipuladas y otras que no estaban tan cerradas como en un principio parecía ser que sí. Es que parece que lo vieron todo tan fácil que al final se distrajeron y no consiguieron conseguir las pruebas necesarias para probar esa premeditación. Es la sensación que da viendo un poco lo que sería este caso y el juicio del mismo. También ayer salía en la agencia EFE que la familia de Edwin Arrieta estaba reclamando al consulado de Colombia su presencia en el juicio contra Daniel Sancho. O sea, a un día de terminar este juicio, estaban reclamando la presencia del consulado colombiano, diciendo que el proceso se encontraba huérfano. Es un poco inentendible que justo hagan esto al terminar este juicio, ¿no? Porque han hecho un escrito, al parecer, al que tuvieron acceso varios medios y los padres del fallecido a través de su apoderada. Aseveraban al Ministerio de Relaciones de Colombia que el acompañamiento de las autoridades diplomáticas era determinante en el juicio que se surte en Tailandia, toda vez que la familia no podía hacer presencia en el personal, no podía hacer presencia personal en ese juicio, diciendo que el proceso se encontraba huérfano, preguntándose el por qué el consulado no hizo presencia en representación o acompañamiento de la familia. Se preguntaban en ese documento en el cual también alegaban al principio de igualdad de armas, por el que cada parte debería tener una oportunidad razonable para presentar su caso en condiciones que no lo pongan en desventaja con respecto a su oponente. A mí lo que me llama la atención es que esto se hace a unas horas de terminar este juicio, porque es que literalmente se decía que iba a terminar ayer el juicio. Se están pidiendo esto a cuando el juicio ya va a terminar. Es como que no me tiene mucho sentido. Buenísimas tardes a todos. Nos encontramos ante el último día del juicio por el caso Daniel Sancho y ese supuesto crimen de Edwin Arrieta. Hoy ha sido, como os digo, el first day. Estaba por aquí Rodolfo Sancho. Os he colocado este programa de El Gordo y la Flaca porque, bueno, es de Univisión y es, creo que el único programa que ha comentado algo o que ha entrevistado al señor Iván Velasco, que ayer daba en su nombre un testigo sorpresa de la defensa que se había filtrado a los medios de comunicación, la agencia EFE, etcétera, que no entendía muy bien el por qué estaba aquí este señor. Y parece que ha hablado,
Parece que ha hablado por aquí justo a la salida de este tribunal de Koh Samui. Así que vamos a ver un poco lo que decía y luego también nos movemos por distintos programas de la televisión pública en España que han hablado de este juicio y del último día del mismo. De Sancho quiere a toda costa que su cliente evite el cargo de asesinato por premeditación, y esto después de que el fiscal dijera públicamente la dificultad que tienen para demostrar la causa de la muerte. Está muy bien. Nos ha venido abajo Carmen, en ¿y ningún cómo? momento. Vamos a ver. Si vamos a luego a cambiar las cosas de sitio, es que no te puedes ir abajo cuando estás defendiendo tu inocencia y de lo que se te está Rodolfo, acusando. porque dice que está devastado, Carmen. Está muy cansado, que hoy no hemos comido ninguno, que eso yo creo que a nadie le importa, pero es una realidad. Ayer nos quedábamos con la duda de si Daniel había pedido perdón o no, había un poco de confusión. No sé si- Daniel ha dicho que lo sentía mucho. Seguimos creyendo en la justicia. Yo creo que el juez ha visto lo que ha pasado por la sala y estamos, por lo menos, contentos con las garantías que se han ofrecido. La defensa de Daniel llevó un testigo colombiano que pertenece a... Bueno, aquí está este testigo que, como bien os decía, es psicólogo forense que iba a acreditar unas ciertas cosas, al parecer, de la personalidad y otras cosas que habría hecho Edgún Arrieta y por qué estaba investigado por una organización. Claro, ayer salía en los medios que había una denuncia de una supuesta involucración de Arrieta en la trata de seres humanos en esta organización. Veremos al final qué más se cuenta sobre esto, si es cierto, qué cosas hay para decirlo, y vamos a ver qué cuenta el señor Iván Velasco en esta entrevista, que es muy cortito. a una organización que defiende los derechos humanos y tráfico de personas, al cual la Fiscalía no le admitió para que se diera su declaración. Sin embargo, a la salida de la corte, habló con la prensa. ¿Qué significa el tráfico de personas que tiene que ver con Edwin Arrieta? Alguien me mostró que ponían unas fotos de un disfraz de Halloween de Daniel. Uy, a mí esto no me suena. Cosas que Y dice, a mí eso no me suena. Bueno, ya. Es que habrá muchas cosas que no sepan los periodistas. Es que habrá muchas cosas que no sepan. Pero sí, bueno, no voy a decir mucho más, pero es que dice, a mí eso no me suena. Bueno, ya, a mí tampoco, pero ¿y qué tiene que ver eso? Muchas veces las televisiones sacan exclusivas que no nos suenan. Bueno, habrá cosas que no sepamos aún del caso. Habrá muchísimas, porque es que hasta el momento lo único que se está contando es si premeditación, si no, si hubo golpes, si tal, si lo que dice este forense, la declaración de Daniel Sancho, ya, pero ¿y todo lo demás? ¿Y de todo lo demás se está contando algo? No, ¿verdad? Pues, bueno, aquí el señor Iván Velasco, que es esta persona que daba por aquí una entrevista para Univisión y otros medios de comunicación, que estoy viendo por aquí los micrófonos, que vamos a ver, creo que no han sacado nada de esta entrevista. De hecho, no sé si mañana sacarán algo o demás, pero básicamente dice unas fotos de un disfraz de Halloween. ya entra a lidiar con el problema de los derechos humanos y de la integridad de los individuos. Es que es esto solo lo que colocan, no dejan ver nada más de lo que dice el señor Velasco aquí en este programa del Gordo y la Flaca, que es el único que lo ha mostrado por el momento. No sé si va a estar en otros programas para saber un poquito más sobre esto, que nos tienen así un poco dubitativos, ¿no? De qué es esto, por qué estaba ahí ese señor, y queremos saber un poco más, ¿no? de todo este tema. Así que veremos a ver qué dice por aquí. Es que literalmente casi no se le escucha prácticamente nada en esta entrevista. Por otro lado, les cuento que el fiscal ha dicho que si la condena es inferior a 15 años, Daniel deberá pagarla aquí en la isla de Koh Samui, y si es superior a 15 años, lo haría en Bangkok o en Surat Thani. Bueno, esto no es del todo cierto. O sea, si es un homicidio doloso, serían, si no me equivoco, 20 años. Y por lo tanto sería en Surat Thani, ¿no? Sería o aquí en Koh Samui o en Surat Thani, que es de donde es la región, ¿no? De donde son las 3 islas, de hecho, y donde está ahora mismo la cárcel. Si fuera homicidio imprudente, sí sería aquí en Koh Samui, 100%, según lo que se está diciendo. Pero si fuera homicidio doloso, que al parecer es la posible condena,
o hay un porcentaje bastante grande que pueda llegar a ser esa, la condena para Daniel Sancho, podría llegar a ir a la cárcel de Surat Thani. Y vamos a reaccionar también por aquí a este programa de Vamos a ver. Me parece que han hablado un poquito más, esto es lo que he recortado. También luego no sé si vamos a hacer otro estreno del caso Sancho en vez de lo que sería esos directos que hacemos sobre las 9 y tal, porque hay muchas personas hablando en este caso a la misma hora. Así que a ver si puedo llegar para hacer un estreno a las 7 para contaros más cosas que han ido saliendo durante la mañana. Y es que en el día de hoy evidentemente van a salir muchas cosas y yo os lo quiero contar todo. Quiero que tengáis todo, la información, y luego vosotros ya opináis pues lo que queráis, ¿no? De si va a ser este homicidio, si va a ser lo otro, si al final creéis que va a ser cadena perpetua, si lo van a absolver. Pues todo lo que queráis, dejádmelo aquí abajo en comentarios y os estaré leyendo. Nunca ha estado dentro de esa estrategia de defensa, siempre se ha mantenido en un segundo plano y dentro de la sala ha estado Silvia, ¿no? en la última fila, escuchando, eso sí, muy atentamente a todos los testigos y también esa declaración, ese turno de última palabra de su hijo. Y algo que nos ha llamado la atención es que desde que empezó el juicio, Silvia nunca ha ido a ver a Daniel a la cárcel los días que no ha habido sesión. De hecho, ayer cuando le preguntábamos y hoy sobre alguna valoración que pudiese hacer sobre este mes, nos decía que le preguntábamos a la persona equivocada, que esas preguntas se las tendríamos que hacer a Rodolfo Sancho. Un Rodolfo Sancho que tan solo se ha parado en 2 ocasiones con la prensa, con los periodistas que estamos aquí, una al principio del juicio y otra hoy, cuando ha terminado este juicio contra Daniel Sancho. Lo ha hecho bastante cabreado y dejando claro que el primer día que se enteró ya mandó un mensaje a la familia de Edwin Arrieta lamentando lo sucedido. Vamos a escucharlo. Que no sé por qué hay gente que está diciendo que soy un inhumano, que nunca he dicho que sentía nada por la familia, que no he presentado mis condolencias. Es una absoluta mentira. Es lo primero que hice cuando saltó todo esto, es efectivamente eso. Y la gente que lo sabe, y los que no se han informado bien. Simplemente eso, ¿vale? ¿Satisfecho, Rodolfo? Entonces, sí, muy satisfecho. Silvia, final del juicio, ¿cómo estás? Bien. Silvia, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué tal ha ido? ¿Ha terminado ya, Silvia? Sí. ¿Cómo ha ido el alegato final, Silvia, que ha dicho Daniel? Eso se lo debéis de preguntar a su padre. Bueno. Es cierto que se envió ese mensaje prácticamente desde el primer momento que se supo que Daniel estaba detenido y que él estaba acusado de haber matado a Edwin. El mensaje que Rodolfo le manda a la familia de Edwin, creo que concretamente a su hermana, expresándole sus condolencias. Pero Daniel, aunque lamenta el suceso, no pide de manera específica perdón a la familia de Edwin Arrieta por haber matado a su ser querido, hermano, hijo respectivamente. Porque estés en Tailandia o en España, el diablo jurídico está en los detalles. Sí, al final esto veremos lo que dice también Carmen Balfagón, porque ha hecho una entrevista, luego lo vemos, la entrevista de Carmen Balfagón, porque en este programa creo que está la otra parte, o sea, el otro abogado de la defensa, que sería Ramón Chipirrás, que también pues es de ese despacho de Balfagón y Chipirrás, que bueno, han sido los portavoces de Rodolfo y han estado encargados de la defensa de su hijo. Por ejemplo, no reconoce la destrucción de la documentación de Edwin Arrieta, que no deja de ser un delito menor. Reconocer la destrucción de la documentación de Edwin Arrieta sube un grado los indicios de criminalidad de que estamos ante algo premeditado, preparado, listo para su ejecución. Pues con el perdón pasa 3/4 de lo mismo. Bueno, aquí están poniendo unas imágenes que han conseguido sacar, al parecer que se ven las piernas de Daniel Sancho engrilletado y lo han sacado. O sea, lo han sacado como exclusiva de unas imágenes y se ve, bueno, a Daniel engrilletado, como había pasado con aquellas fotos aquel vídeo que se hiciera muy viral, o de los birmanos, o de Artur Segarra, pues básicamente lo mismo. Parece tema de protocolos, sí que da mala sensación, la verdad, ver estas imágenes de los presos, ¿no? O sea, no tan solo Daniel Sancho, en este caso, de cualquier preso engrilletado de esta manera, porque también daros cuenta de que Daniel Sancho, imagínate que al final la condena, o sea, que no haya condena, que sea una absolución. Daniel Sancho ha pasado esto, ha estado ya 4, lleva, bueno, más, o sea, 4 que decía,
mucho más. O sea, lleva 8 meses ya, ¿no? Prácticamente en esa cárcel de Koh Samui y va a estar incluso hasta agosto. O sea, va a estar un año. Un año va a estar Daniel Sancho hasta que se sepa realmente cuál es su futuro y cuál es su condena. Él, recuerdo perfectamente que cuando fue detenido pidió perdón al reino de Tailandia por haber ofendido a sus ciudadanos por lo que había ocurrido. Lo dijo textualmente, era una frase evidentemente también fruto de la estrategia que alguien le sopló. A mí no se me ocurre pedirle perdón a España por matar a alguien en España, pues ahí es importante. Aquí 3/4 de lo mismo. Si tú pides perdón, estás abriendo un resquicio en la puerta que alguien puede meter el pie y decir, ¿por qué pides perdón? Si fue un accidente. Sobre todo, Alfonso, porque efectivamente la tesis, la estrategia de defensa de Daniel Sancho es presentarse como víctima. Es decir, él se presenta como la víctima y por lo tanto una reacción a un intento de agresión sexual en la que él se defiende y se empuja y se produce el homicidio. De hecho, por ahí ha ido mucho la línea de defensa, de intentar de alguna manera vilipendiar la imagen pública que tenía Edwin Arrieta, ¿no? De ahí esos testigos que han intentado aportar pues para contar cosas del pasado de esta persona, etcétera. Bueno, pues es una estrategia como otra cualquiera. Lo dice Alfonso, hombre, también en un momento dado, independientemente de que tú puedas mantener que ha sido legítima defensa o que ha sido fruto pues, de una situación conflictiva, pues tampoco está de más, ¿no? Que no está reñido, que te muestres empático con una familia que al final, pues oye... Decíamos la semana pasada que era el turno de la defensa. Sí, una cosa es la familia, que no tiene nada que ver de cómo era su familiar o de si su familiar era mala persona o se hizo eso que dice Daniel Sancho. O sea, la familia no tiene absolutamente nada que ver. Pero es que ni la familia de Daniel Sancho ni la familia de Edwin Arrieta. Es que a mí eso me parece que hay que diferenciar en este caso esas cosas. O sea... Si Edwin Arrieta hizo lo que hizo, evidentemente a nivel moral nosotros lo vamos a tachar, ¿no? Vamos a decir esto pasó así, pasó asá, ¿no? Porque aquí estamos viendo la verdad y los juegos de palabras y de si la víctima, etcétera, y todo eso, es que a nosotros la verdad es que eso queda en otros temas. Aquí estamos hablando de la verdad, de lo que pasó ese 2 de agosto y de lo que realmente pasaba entre ellos y lo que eran las dos personas. A presentar a sus testigos, pero muchos de ellos, Álvaro López, volvemos contigo a Koh Samui, muchos de los testigos que quería presentar la defensa los ha desestimado el tribunal. Sí. Sí, Joaquín, porque considera el tribunal, a pesar de que la defensa le hubiese gustado presentar más testigos, considera el tribunal en que son testigos de parte y por lo tanto no tienen especial relevancia. De todas formas, ayer han conseguido declarar 2 de esos testigos. El primero es un médico forense donde fue a ratificar un informe para bueno, pues venir a decir que ese golpe en el occipital se había producido a través de una pelea fortuita, y un psicólogo para también explicar por qué Daniel Sancho procedió a ese desmembramiento. Lo que dice este psicólogo es que pues entró en shock y que producto de ese shock pues actuó así. Estos son los 2 testigos que han declarado por parte de la defensa. Para hoy estaba previsto un tercer experto, un chef proveniente de Bangkok, para intentar argumentar cómo esos artilugios que había comprado Daniel Sancho eran única y exclusivamente para grabar vídeos de cocina. Eso es lo que pretendía explicar hoy este chef, que finalmente no pudo declarar. ¿A qué nos enfrentamos, Joaquín, a partir del 29 de agosto, dependiendo de las casuísticas a las que se pueda enfrentar Daniel Sancho? Bueno, parece ser que muchos de los testigos que estaban propuestos por la defensa, al final, como decía Carmen, es Tailandia, no les han dejado declarar. Muchos de ellos parecían bastante importantes para el relato que se quería contar y que se quería probar por parte de la defensa, pero aún así veo que, o sea, al final el juez sí sabe de esos alegatos, sabe el por dónde iban a ir esos testigos. Entonces a mí me llama la atención, ¿no?, que realmente no le dejaran declarar a estas personas, al señor Iván Velasco, a este señor que iba a hablar de los cuchillos, de esto, de lo otro. Tampoco declararon ni Carmen Balfagón, ni Chipirrás, ni Rodolfo Sancho. Al final hubo como muchas bajas
En cuanto a los testigos, sí es verdad que los principales, que son ese psicólogo forense de por qué descuartizó y ocultó el cuerpo porque estaba en un estado disociado, etc. Y luego el por qué ocurrió, o sea, el cómo ocurrió la muerte del señor Arrieta fruto de ese accidente, el golpe en el occipital, ¿no? Que intentaba acreditar la defensa mediante un perito forense. En este caso, serían esas dos alegatos de los testigos de la defensa los más importantes. Descartada, como decíamos, prácticamente ese asesinato con premeditación. Hay pues dos opciones, o un homicidio por imprudencia o un homicidio doloso. En cualquier caso, lo que nos dicen fuentes de la defensa es que no cumpliría en cualquiera de esos dos casos más allá de 12 años de prisión. Bueno, vamos a ver a partir del próximo 29 de agosto, porque dependiendo de esa sentencia, Daniel Sancho cumpliría o no en una cárcel o en otra. Si es un homicidio por imprudencia, seguiría aquí en esta cárcel de Koh Samui, y si no, podría ser trasladado a otra cárcel que podría ser perfectamente la de Suratani. Parece descartado con ese asesinato por premeditación, que básicamente no hay ningún indicio para que se pronuncie en esa sentencia del 29 de agosto, que pueda ser trasladado, esto es un temor de la defensa, a esa cárcel de Bangkok Hilton. Bueno, vamos a tener que esperar, lógicamente, hasta dentro de casi 5 meses para conocer, evidentemente, cuál es ese destino final de Daniel. Joaquín. El nombre de la cárcel se presta a multitud de ironías, Bangkok Hilton. Hay un testigo que pretendía presentar la defensa que a mí, ahora lo comentaremos con Chipirras, personalmente me parece una revictimización de la víctima, de Edwin Arrieta. ¿De quién se trata? Que le parece una revictimización de la víctima. ¿Por qué? Aunque este no se le ha escuchado en el tribunal. Se trata de... No, era una de las bazas de la defensa, es un testigo que forma parte de una organización a favor de los derechos humanos, donde lo que venía a decir al tribunal es que Edwin Arrieta formaba parte de una especie de trama de delitos de trata de personas desde 2016. Esto era un testimonio muy importante para la defensa porque no sé si revictimizar o no, pero iba a hacer una radiografía de lo que era Edwin Arrieta y de cómo era su personalidad. Bueno, al fin y al cabo da igual porque el juez ha decidido desestimarlo. Hombre, da igual para el juicio, pero es que lo que se está contando aquí me parece una barbaridad. O sea, dará igual en cuanto al juicio, la pena que le va a caer a Sancho, etcétera. Pero es que a nivel noticia, yo no sé, esto me parece una barbaridad. Está diciendo que estaría en una trama el señor Edwin Arrieta, es la información que está dando de esta parte. No sé. Es que yo me echo un poco las manos a la cabeza con esta información. Pero es que no entiendo el por qué esto no está siendo noticiable. No lo entiendo. Pero hoy hemos escuchado a el traductor que ha estado presente durante... De hecho, lo voy a volver a poner, esto. A ver qué dice Álvaro sobre esto. Que era Edwin Arrieta y de cómo era su personalidad. Bueno, al fin y al cabo da igual porque el juez ha decidido desestimarlo, pero hoy hemos escuchado a el traductor que ha estado presente durante prácticamente todas las sesiones en este juicio. Un traductor que nos dijo algo que la defensa nos niega insistentemente. Lo que viene a decir este intérprete es que Daniel durante varias ocasiones lloró en ese juicio. Escuchen. Estaba amenazado, había chantaje, se sintió mucho para la muerte y para la familia de Edwin. Es un hombre bastante fuerte, carácter, se comportó muy bien. Legalmente es una defensa personal. ¿Ha llorado Daniel? ¿Ha llorado? Sí, varias veces durante el proceso, porque es un proceso que hace mucho dolor a él. Ahora sabe lo que es una vida, la pérdida de una vida, la pérdida de una vida, de una familia. Y creo que lo que ve él mismo, cómo aman sus padres. Oye, también de este traductor que está aquí hablando, básicamente estaba viendo
que lo que se va a contar ahora en otro programa de televisión por parte de Esther Yáñez, que es la corresponsal de 4, básicamente lo que están diciendo es, el traductor de Daniel Sancho en la corte dice: Daniel es muy atractivo, es muy fuerte, es inteligente y es una pena que alguien así esté en prisión. Esto están colocando, o sea que no lo estamos escuchando aquí, estas informaciones, sino que las dice la señora Esther Yáñez, ¿no? También dice, Daniel ha llorado hoy en la corte. Y luego también coloca, tenía miedo de Edwin Arrieta y de su familia porque tiene poder en Colombia. Nuevamente esas informaciones del tema del poder, que bueno, os lo estoy por aquí visionando para decíroslo porque acabo de verlo hace un rato. Y justo me he acordado de esas informaciones y digo, pues os lo voy a comentar porque no sé si es cierto o no, pero bueno. Sus padres. Bueno, claro, si es que todos podemos empatizar fundamentalmente con la familia de Edwin. Yo no sé si era una buena o una mala persona. Lo único que sé es que es la víctima. Sí. Exacto. Y eso es lo que hay que dejar claro desde el principio. Y luego también puedes empatizar con los padres de un chaval que se juega la cadena perpetua o la pena de muerte en un país como Tailandia. Y que obviamente no son responsables de los actos de su hijo. Todo es compatible. Y que yo creo que ha sido además la opinión generalizada. Yo por eso no entiendo muy bien la reacción de Rodolfo Sancho el día que termina el juicio, que él se detenga para reaccionar a un comentario que además no identifica y que yo creo que no representa el sentir mayoritario de lo que ha sido la manera de encarar el caso por parte de la sociedad española, que es lo que tú acabas de comentar, Joaquín. Dos detalles muy rápidos. Nada se ha dejado a la improvisación en este caso y por lo tanto yo creo que las palabras de Silvia Bronchalo cuando remite a los medios de comunicación a Rodolfo Sancho es porque ellos mismos han pactado esa forma de comunicación. Y por último, un detalle, no sé si es muy relevante o no, pero no me parece menor, desde luego que la traducción muy simultánea, no invita en especial al optimismo. La escucharlo. Respecto a esto que estabas diciendo de Rodolfo, es verdad que a mí también me ha llamado la atención, ¿no?, que el último día de juicio haga esas manifestaciones. Es verdad esto que recordaba Joaquín, él se pone en contacto con la hermana de Edwin al principio. Lo que pasa es que creo que él no tiene en cuenta que lo que ocurrió hace unas semanas cuando él concedió una entrevista, yo creo que para la sociedad solapa totalmente ese gesto de buena fe que tuvo o de empatía con la familia, porque es verdad que quizás se equivocó a la hora de identificar a las víctimas. ¿Por qué? Porque habla de Edwin y habla de su hijo como víctima. Yo creo que esto es lo que la sociedad no le perdona. Pero Joaquín, a mí me gustaría referir... Bueno, pero es que no va de la mano, yo creo. Es que para mí no va de la mano una cosa y otra. Es que una cosa es lo que haya pasado entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta y otra cosa es la familia de Edwin Arrieta que estaba por otro lado y que ya dio sus condolencias el señor Rodolfo Sancho hace ya mucho tiempo. Y a ellos no se ha referido en ningún momento. Se refiere a la situación, a lo que ha pasado su hijo y a lo que ha pasado con ese señor. O sea, es que no hay más, A esto de lo que estábamos hablando, a esos testigos que iba a presentar la defensa y que no han sido admitidos en la sala. Yo decía antes de la pausa que entiendo que lo que pretendía la defensa, ahora nos lo contará el señor Chipirras, era dibujar una personalidad malvada de la víctima, de Edwin Arrieta. Y si no, ojo a esto que nos acaba de explicar Álvaro, uno de ellos, un hombre peruano, que se presenta como investigador de tráfico de seres humanos y que dice que en estas investigaciones figura o tenía fichado a Edwin Arrieta, a la víctima, desde el año 2016. Y hay otro que al parecer era un testigo protegido colombiano que iba a decir que mantuvo en su momento una relación con la víctima y que habría abusado de él. Al parecer iban a contar esto en sala, pero finalmente el juez no ha tenido a bien hacerlo, por no decir que ni Balfagón ni Chipirras ha podido testificar, únicamente un forense y este psicólogo que viene a explicar pues, que tuvo una especie de ataque de pánico que le llevó a desmembrar el cuerpo de Edwin. Entonces yo me hago... Ostras, es que es una barbaridad lo que se está aquí relatando de una persona que iba a testificar que Edwin Arrieta supuestamente había abusado de él y que no sé si es esa persona que salió en Y ahora son soles y luego un señor que dice que lo tenía en su ficha de investigación de una organización por los derechos humanos, etcétera, y de la trata de seres humanos. Me parecen unas informaciones que son una barbaridad. Una pregunta, Joaquín. Si estamos diciendo que la Fiscalía ha desistido en esa acusación de premeditación, entiendo que lo ha hecho
a tenor de las pruebas que ha presentado la policía, porque no habían escuchado ni el relato de Rodolfo, ni siquiera la tesis de la defensa, con lo cual tenía... Eso mismo, es que yo creo sinceramente que lo que es la defensa, o sea, la defensa de Daniel Sancho se basó en la acusación para preparar su defensa. Sé que suena raro decirlo así, pero a mí es la sensación, yo no sé nada, yo no sé absolutamente nada, pero es la sensación que a mí me da viendo lo que ha pasado en este juicio. De las preguntas que tenían que hacerle a muchos de los testigos y el no saber si responder esto o lo otro, ¿no? Me da esa sensación de que, por ejemplo, la de las motos, el tema del pasaporte, luego la señora de... la jefa del bungalow, ¿no? Esa señora que dio una entrevista y demás, pues que si el cuchillo que era de otro lado y ella tenía que decir eso, si los policías lo engañaron, toda esa parte era de la acusación, los testigos de la acusación, y creo que sirvieron también para la defensa. Es la sensación que a mí me da viendo la defensa en este juicio. Hacían exactamente lo mismo que antes de empezar el juicio. ¿No os parece extraño? Porque a mí sí. No lo sé, no sé qué opina al respecto de esto, si nos ha estado escuchando y si no le vuelves a plantear la pregunta. Don Ramón Chipirras, que está con Álvaro López, que estaba escuchando. Ramón Chipirras, ustedes ya lo saben de sobra, junto con Carmen Malfagón y Marcos García Montes, configuran ese equipo legal que ha asistido a Sancho desde España, porque la defensa de Sancho la ha llevado a cabo un abogado tailandés. Sí. Don Ramón, buenos días, tardes para usted. Gracias por atendernos. Si quiere responder a esto que planteaba Patricia Pardo hace un segundo. Buenos días para ustedes. Si pueden repetirme, Joaquín, porque no lo hemos escuchado bien. El asunto de la premeditación. Sí. Demostrar o no demostrar la premeditación en el caso del asesinato u homicidio de Edwin. Sí, yo decía, señor Chipirras, que me parece llamativo, que es verdad que estamos escuchando estos días que ahora al parecer el fiscal considera que va a ser muy complicado probar la premeditación. Y lo que me llama la atención es que haya hecho esas declaraciones en un momento del juicio en el que solo se conocía la prueba que tenía la policía, es decir, exactamente los mismos argumentos que antes de comenzar el juicio, porque no se había producido ni la declaración de Rodolfo Sancho, ni vuestra tesis, ni la de la defensa, y es algo que me llama poderosamente la atención. Bueno, es que parte de la estrategia de defensa que teníamos establecida no era tanto en la parte de la defensa, de los testigos de la defensa, sino en la parte de los testigos que presentaba la Fiscalía, ¿no? Nuestro trabajo ha sido duro, ha sido arduo en ese sentido. En las testificales de estas personas que presentaba la Fiscalía hemos hecho esa contradeclaración, hemos ido aportando datos, hemos ido aportando documentos con peso, con todas las irregularidades que creíamos que estaban en ese tipo de declaraciones de estos policías, y a partir de ahí, una vez que acabó el turno de Fiscalía, sí es verdad que el fiscal, junto a algunos compañeros como Álvaro, pudo hablar en un petit comité con ellos que la premeditación estaba prácticamente descartada, ¿no? Que se estaba tambaleando, ¿no? Esa premeditación. Básicamente, según las últimas informaciones que han salido de diferentes corresponsales que están allí en Tailandia, es lo que están diciendo, de que la premeditación está descartada y con lo cual estaría descartada la pena de muerte y la cadena perpetua que tanto se había hablado. O sea, al final han rebajado la condena de Daniel Sancho, al parecer, considerablemente. Lo de la estrategia de la defensa que está comentando aquí Chipirras, que no suele hablar tanto para los medios de comunicación, no es una de las caras visibles como Malfagón, que suele estar más atendiendo a los medios y tal, pero sí es cierto que en muchas ocasiones se ha dado ciertas informaciones relevantes, como lo que se había acreditado de que lo engañaron, etc. Y el otro día que habíamos visto también un clip de él. Y lo que yo os decía, ¿no? De esa estrategia de defensa, de basarse en los testigos de la acusación, porque es que al final estamos viendo que testigos de la defensa no ha habido muchos. O sea, que ha sido por los fallos de forma... Porque a nosotros el fiscal no nos ha comunicado nada. Ha sido entonces por los fallos de forma que ustedes... Bueno, fallos de forma no son fallos de... Patricia, no son fallos de forma, son irregularidades que la policía ha realizado en este caso. ¿Y la Fiscalía no lo sabía antes de comenzar el juicio? Evidentemente la Fiscalía lo que presenta son los documentos que la policía le entrega,
pero dentro del análisis que hemos hecho de esos documentos nos hemos encontrado con barbaridades e irregularidades que hemos puesto encima de la mesa. Hemos puesto a esos testigos este tipo de irregularidades cuando han declarado y muchos de ellos no han sabido qué contestar, ¿no? O no han sabido contestar o han mirado para otro lado, ¿no? Ostras, tremendo esto, tremendo. Es que habrá muchas cosas, habrá muchas cosas de que la policía tailandesa, pues, que yo pienso que se habrá inventado muchas cosas. Y es que yo creo que radica ahí el problema. Quizás, a lo mejor, Daniel Sancho sí tenía que haber sido declarado culpable en un grado mayor, no lo sé, suponiendo, pero al final tantos errores e irregularidades de la policía tailandesa han desencadenado que Daniel Sancho tenga una condena mucho menor. Es la versión que parece que están dando las televisiones y bueno, lo que nos están informando. Don Ramón, respecto a el juicio como tal en las sesiones del mismo y lo último que ha sido la declaración de Sancho y su último turno de palabra. Claro, como en esa habitación solo había 2 personas, solo tenemos la versión de lo que sucedió del propio Daniel Sancho. Sí. Que viene a decir en esencia que después de la pelea que tiene con Edwin y el golpe que este se da en la cabeza, entra en shock y ahí hay un espacio de tiempo en el que no sucede nada hasta que decide descuartizarlo. 1 hora, dicen, ¿no? Bueno, eso no lo ha contado Daniel. Eso quedó ayer acreditado en la sala en la larga declaración que tuvo el psicólogo forense, ¿no? Tuvo una declaración de más de 2 horas en la que estuvo expuesto a preguntas de la defensa, preguntas del juez y preguntas también del fiscal y de los abogados que están junto al fiscal de la familia de la víctima. Y ayer quedó prácticamente acreditado, ¿no? Ese estado de disociación que puede vivir una persona ante un momento de estrés. Vale, o sea que quedó acreditado, según ustedes, y a través de la declaración que hace un perito propuesto por ustedes. Sí, pero no propuesto por nosotros nada más. Quiero decir, el perito efectivamente es de parte. Si ustedes se dan cuenta, en el turno de la defensa nada más que han declarado prácticamente 2 peritos. Y hemos creído que eran 2 peritos muy importantes, el médico forense y el psicólogo forense. No hemos propuesto a más allá de los testigos protegidos, que el juez sí que escuchó un poco en qué versaba la posibilidad de que estos testigos pudieran hablar en el juicio, así se le explicó, así el juez nos escuchó, ¿no? Y también se explicó a los abogados de la parte tailandesa. Bueno, parece ser que el juez sí escuchó a esos testigos protegidos, no sé si también al señor Iván Velasco, del cual hablamos en las últimas horas y que aquí en este programa también se daba esa información de esa organización y demás, y luego la entrevista que colocamos en un inicio. Pero sí se le escuchó a esas personas y el juez sabe realmente cuál es ese relato. Y ¿no? más allá de eso, pensábamos que estos 2 testigos forenses sí que eran importantes y bueno, ya lo vimos en el día de ayer, ¿no? Terminó la sesión casi prácticamente a las 9 menos cuarto de la noche, desde las 10 de la mañana que empezamos. Hasta el 29 de agosto, fecha en la que conoceremos la sentencia, ¿va a suceder algo? ¿Puede pasar algo? Daniel esperará la sentencia en la prisión de Koh Samui y ustedes de vuelta a España. No se puede hacer nada más, ¿no? Simplemente. Es que qué barbaridad, ¿no? O sea, el juicio acaba en un santiamén súper rápido y luego tenemos que esperar ¿cuántos meses? O sea, tenemos que esperar desde mayo hasta agosto. No sé, me parece como un poquito raro eso, ¿no? O sea, tenemos que esperar varios meses para esperar a esa sentencia, ¿no? Por el tema de la traducción, decían, porque lo pide la defensa y todo. Pero me parece extraño, ¿no? Como que se termina súper rápido este juicio, prácticamente a contrarreloj, ayer estando un porrón de horas, que dice desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Es una barbaridad, ¿eh? Esperar. Bueno, nosotros quedaremos aquí todavía unos días porque tenemos que realizar una serie de trámites legales judiciales relacionados con la causa. Daniel estará en la prisión de Koh Samui hasta ese día 29 de agosto. Previsiblemente se hablaba de que pudiera haber un fallo o veredicto antes de la sentencia, pero nos han confirmado hoy que hasta el día 29 de agosto no se emitirá esa sentencia y ese veredicto. Y una vez conocido el veredicto o la sentencia, ¿qué recursos tienen ustedes? ¿Solo apelar al Supremo tailandés?
Sí, pero tanto nosotros como la parte del fiscal, ¿no? Ambas partes, en caso de que la sentencia no sea clara para una de las partes, evidentemente se puede apelar al Tribunal Supremo en Tailandia, habrá que ir a la máxima instancia, a Bangkok, y a partir de ahí pues veremos, ¿no? Vamos a ver en qué escenario estamos el día 29 de agosto y dependiendo del escenario que nos encontremos, seguramente haya recurso, ¿no? Porque si tanto nosotros esa sentencia no es satisfactoria como al fiscal, al final habrá recurso. Vamos a trabajar en eso y en ver qué posibilidades hay en caso de que haya un recurso. ¿Cuál sería para ustedes una sentencia satisfactoria, señor Chipirras? Bueno, Ramón Chipirrasa esto no va a decir absolutamente nada. Estoy prácticamente seguro de que no va a decir nada acerca de cuál sería la sentencia y demás. Carmen Malfagón tampoco lo hizo. Dice que respeta a las autoridades de Tailandia, etcétera, pero no va a decir esto. Pero vamos, ni de coña. Nosotros lo venimos repitiendo desde el principio. Creemos en la palabra de Daniel. Daniel se explicó desde el minuto cero que todo había sido a consecuencia de una pelea en defensa propia. Así empezamos a hablar prácticamente desde el día 10 de agosto que nos contrata la familia de Daniel. Y hemos ido a contramarea. Hemos ido a contramarea hasta prácticamente hace 15-20 días que ha cambiado un poco, parece, el aire en este caso, ¿no? O sea, el homicidio doloso serían 8-10 años en Tailandia, ¿no? Y lo que sería la pena de muerte y la cadena perpetua sería al menos 15 en Tailandia, que se pueden ampliar hasta los 20 años en una cárcel tailandesa que sería la Hilton incluso, la Hilton, que sería, bueno, básicamente lo de Segarra, que hasta el momento no sabemos prácticamente nada de lo que va a pasar con él, ¿no? Es que si es la cadena perpetua o pena de muerte, está sentenciado, evidentemente, ¿no? Si hablamos de homicidio doloso, aún hablamos de algo bueno para Daniel Sancho o los intereses de la defensa del mismo. Y homicidio imprudente, evidentemente, sería lo mejor que le podría ocurrir en este caso. Ha sido muy difícil el tema de la premeditación, por supuesto que eso ha cambiado un poco ese aire hacia un lado respecto del otro, pero bueno, vamos a esperar. Nosotros siempre hemos ido a máximas, Daniel se declaró culpable del delito de ocultación del cadáver, desmembramiento, pero inocente de los otros dos delitos, ¿no? Todos sabemos la pena de prisión que tiene aquí en Tailandia ese delito, pena de prisión o una multa dineraria, ¿no? Y por lo visto, pues vamos a ver qué sucede el día 29. Eso ya os decía yo que no iba a contestar realmente a eso. Lo de la ocultación del cuerpo, que es un año, literalmente cuando sea el 29 de agosto ya habrá cumplido un año. Pero el homicidio doloso sería un éxito para ustedes. Que no va a contestar a eso. 25 años de cárcel. Aquí jugamos con muchos escalones, Joaquín. Hay que acordarse que hace 8 meses estábamos en una pena de muerte 100% segura o cadena perpetua al 99,9%, ¿no? De ahí bajamos al asesinato con premeditación. Luego hemos bajado al escalón de homicidio doloso y luego hemos bajado incluso al escalón de homicidio imprudente, porque así se ha referido en alguna ocasión el fiscal y alguna de la otra, y partes de la defensa, ¿no? de la acusación, disculpe. Nosotros siempre hemos puesto encima de la mesa que vamos a por la solución de Daniel respecto a los 2 cargos que él se declara inocente. Don Ramón, muchísimas que van a por la absolución, a por la absolución de Daniel en los 2 cargos que él se declara inocente, o sea, del crimen premeditado, en este caso, la absolución sería lo máximo, evidentemente, y el otro cargo que sería la ocultación de documentos, que también tiene una pena menor. Muchas gracias por atendernos. Le mando un cordial saludo. A ustedes, muchas gracias. Cuídese. Gracias también a mi compañero Álvaro López. Gracias. Ojo que al final, con todas las vueltas que le hemos dado a este asunto, al final vaya giros, cabe la posibilidad de que le caiga a Daniel Sancho en Tailandia lo mismo que le hubiese caído aquí en España. Pero vuelvo a repetir que yo sí considero que para la defensa o los intereses de Daniel Sancho sí sería un éxito, entre comillas, ¿no? Lo que es el homicidio doloso. Aparte de una sentencia, hombre, yo creo bastante ajustada. Sí, todo lo que no sea cadena perpetua. Claro, es que yo creo que el objetivo debe de ser ese. Y el segundo objetivo que tienen que plantearse y empezar a trabajar en ello es la posibilidad de regresarlo a España lo antes posible. Lo que no puede ser tampoco es que el hecho de que exista cadena perpetua o pena capital en un país nos haga a los periodistas no poder debatir sobre un asunto, porque parece que en cuanto arrojamos algún género de duda sobre esto, nos estamos postulando a favor de la cadena perpetua para Daniel Sancho. Entiendo
entiendo y espero que todo el mundo comprenda que nada más lejos de la realidad. Dos cosas que no quería dejarme en el tintero. Aprecio la disculpa de Rodolfo Sancho a la familia de Edwin Arrieta, pero la misma persona que se disculpa es la persona que permite que su defensa meta en un tribunal que es un traficante de seres humanos y que Daniel Sancho salvó su vida de una agresión imposible de repeler. Cuidado. Madre mía, qué buenismos de Alfonso Egea, qué buenismos, por Dios. Esto es una locura esto, Pues que, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la familia con lo que supuestamente hacía su ser querido? O sea, ellos no tienen la culpa de cómo era su ser querido si realmente eso es cierto, si realmente ahí se iba a contar la verdad. Porque es que al final, en un caso como este, se van a contar cosas que no gustan para una parte como para la otra. De Daniel Sancho se ha contado absolutamente de todo, de Edwin Arrieta prácticamente nada. Ahora parece ser que se iba a contar, pero finalmente no han acudido esos testigos protegidos y demás. Y parece ser que no se quiere escuchar. Es que a mí me parece un buenismo esto de Alfonso Egea que no lo veo. Me parece que por ahí no. Con eso. Cuidado con eso, porque con una mano estás diciendo siento mucho lo que ha pasado y con la otra estás cogiendo el cadáver de tu familiar y lo estás arrastrando por... Madre mía, qué barbaridad esto es. Estoy absolutamente nada, pero que nada de acuerdo aquí con Egea. ¿Eso qué dice del cadáver de su familiar? No sé, no comprendo esto realmente. En los juicios se aportan datos, investigaciones acerca de todo esto, si realmente la estrategia de defensa era esa, si creen que le iba a servir esa estrategia de defensa de demostrar quién supuestamente era el señor Edwin Arrieta y por qué Daniel Sancho llega hasta ese extremo, etc. Pues evidentemente ahí estaríamos ante una estrategia de defensa totalmente lícita y que creo que no va absolutamente nada en contra de la familia Arrieta. Es que de Daniel Sancho se han dicho totales locuras. Se han dicho totales locuras que tampoco eran ciertas. El fango. Eso lo primero. Como un criterio no se lo han admitido. Y lo segundo, que a nadie se nos olvide que un perito de parte puede decir que ha habido un momento de disociación que ha llevado a Daniel Sancho a descuartizar a otro ser humano. Sí. Daniel Sancho no hizo absolutamente nada, y él no tiene ningún conocimiento forense para prestar ayuda a Edwin Arrieta tras la presunta agresión en defensa propia. Porque entró en pánico, según el psicólogo que ha declarado en sala, ¿no? Por eso te digo que me gusta equilibrar estos argumentos. Claro, ahí sí estoy de acuerdo con lo que dice Gea, porque al final son peritos de parte. O sea, es perito forense, el psicólogo forense que va a declarar a favor, evidentemente, de la defensa en algo que intentan probar, el por qué pasó esto y por qué pasó de esta forma. Pero también ahí habrá un contraargumento, etcétera, ¿no? Para que todo el mundo lo entienda. Yo solo dos cositas. Una, en cuanto al perdón que comentábamos, pedir perdón siempre te humaniza. La empatía nunca resta, siempre suma. Más, ni aunque solo sea por descuartizar el cuerpo y esa familia no lo tiene y tirarlo a la basura. Y dos, si ha habido este cambio de estadio, cosa que a mí me ha sorprendido, es precisamente por lo que a veces se queja la familia, a lo mejor, la prensa, ese panorama internacional, porque yo creo que esto le pasa a cualquier otro, a alguno de aquí, y la justicia, la policía va a barraca y ya estaremos hablando de lo que pintaba al principio. Bueno, aquí estamos todos muy... Sí, esto lo vamos a dejar por aquí, en toda esta parte de este programa que hemos reaccionado en el día de hoy. Os he dado un poco mis opiniones, lo que pienso. Ha concluido el juicio contra Daniel Sancho. Seguiremos viendo más cosas luego, porque ha hablado también Carmen Balfagón. Como siempre, queremos escucharla, a García Montes. No sé si ha hablado Juan Gospina para algún medio. Me parecería raro que no, pero lo veremos también. De hecho, me parece que ha sacado algo. Creo que ha sacado algo Juan Gospina. Os lo voy a leer. Hace unas horas ha puesto como varios puntos en su Instagram. Ha dicho 29 de agosto el veredicto. Bueno, de hecho, no sé si os lo puedo colocar por aquí. Creo que sí. Lo voy a hacer aquí en directo con todos ustedes. Esto ha dicho el señor Juan Gospina en su red social de Instagram, diciendo 29 de agosto del 2024 el veredicto, fin del juicio oral, prudencia total ante lo que pueda salir. Dice prudencia,
Confiamos en la independencia judicial como siempre, felicitamos a la policía tailandesa, jamás hemos criticado a las autoridades del país, un juicio complejo, muchas pruebas y muchos testigos, satisfechos por el trabajo realizado, nos quedamos con la sensación de haber hecho lo suficiente, ante los ataques personales aprender que hay buenas y malas personas, a los que critican mi trabajo por transmitir la indignación y el sufrimiento de la familia Arrieta, gracias a quienes no han blanqueado este crimen atroz y por último cerramos esta etapa hasta el próximo capítulo. O sea, cierran Juan Ospina ya esta etapa por el caso de Daniel Sancho. Nosotros seguiremos en los próximos días comentando todo lo que salga. Creo que aún no termina este tema por ahora, porque es que hasta el momento no había habido filtraciones y ahora es cuando ha terminado el juicio. Por lo tanto, ahora creo que es cuando va a salir absolutamente todo estas semanas. O sea, mañana, ¿no? Que es viernes. Sí, mañana es viernes y ya la próxima semana yo creo que empezarán a salir muchísimas cosas de lo que ha pasado en este juicio en cuanto a las filtraciones. Hoy lo dejo por aquí en este nuevo estreno de las 4 de la tarde. Luego más tarde, no sé si sobre las 7 más o menos, yo creo que sí puedo llegar a tener un nuevo vídeo, porque hoy vamos a estar todo el día tacatán, ¿no? Todo el tiempo. Y seguramente os tendré informados. Nuevo vídeo seguramente sobre las 7 por ahí, creo que podemos ya tener otro directo más, 7, 8, por ahí va a estar, así que estad muy atentos al canal porque os voy a ir contando novedades de este caso, la entrevista a Balfagón, García Montes ha hablado, muchas cosas hay en el día de hoy que vamos a ir relatando en las últimas horas. Como siempre, no olvidéis ese like que me ayuda tanto, suscribiéndose a este canal con la campana para seguir todo nuestro contenido y nos vemos luego con el siguiente vídeo.